Continuamos con ampliación de noticias, conforme ya lo habíamos anunciado. Rosa María inicia la ronda de conversaciones, Comisión de la Verdad, Derechos Humanos, en fin, y tenemos además, en Colombia. Y también tenemos un visitante que ha venido conjuntamente con Sofía Mager, el señor Antonio Navarro Wolf, senador de la República de Colombia, ex miembro del M-19, una persona que se ha incorporado a la legalidad después de un acuerdo de paz y reconciliación justamente con la legalidad. Señora Sofía Mager, señor Navarro, con su testimonio en este evento sobre la posibilidad de lograr un proceso de paz luego de una acción guerrillera violenta. Cuéntanos cómo fue ese proceso en el caso del M-19 en Colombia. Bueno, hay que empezar por decir que en Colombia, en 100 años, hemos tenido 3 grandes periodos de conflicto y hemos firmado 17 acuerdos de paz en esos 100 años, parciales, totales, etcétera. Pero que la tradición colombiana es una tradición muy curiosa. Somos los más terribles para matarnos unos a otros en el continente, pero también los que mejor nos hemos reconciliado. En 1990, el M-19 y el gobierno desde el tiempo firmamos un acuerdo de paz. Está cumpliendo 13 años por estos días, y la reconciliación por paz entre el M-19 y el gobierno y el Estado y la sociedad fue impresionante. Es decir, fue en mi criterio admirable, tan admirable que antes de un año de haber firmado el acuerdo de paz, una lista encabezada por mí, por cierto, para la Asamblea Constituyente que hizo la nueva Constitución colombiana, consiguió el 28% de los votos, menos de un año después de haber terminado el conflicto con el M-19 y sin que hubiera terminado el conflicto global. ¿Y por qué no se han podido replicar esos acuerdos en el caso de las FARC o bueno, del ELN? Entre 1990 y 1993 se firmaron acuerdos con otras 4 organizaciones guerrilleras, habían 7, hoy quedan 2, el ELN y las FARC. Pero esas son las particularidades de la situación colombiana. En esos 13 años aumentó impresionantemente de tamaño las FARC y se mantuvo el ELN. Y se intentó, como lo decía el presidente del Senado, Luis Alfredo Ramos, hace un ratito, se intentó un acuerdo con las FARC en 1998, pero infortunadamente no se logró que ese acuerdo se plasmara en realidad. Creo que las FARC cometieron un error monumental al no haber negociado seriamente, un error que les ha costado políticamente, una pérdida muy grande de prestigio interno, y también dio la oportunidad para que las Fuerzas Armadas colombianas replantearan su forma de operar y tomaran, como efectivamente lo están haciendo ahora, la iniciativa. Creo que las FARC no negociaron en su momento porque tenían la esperanza, la idea de que podían ganar la guerra. La verdad es que entre 1995 y 1998 las FARC consiguieron una impresionante racha de victorias militares, las más grandes victorias militares de cualquier guerrilla en América Latina, tanto que en alguna de las operaciones rindieron, aniquilaron un batallón de élite del ejército, un batallón completo. De modo que yo creo que ellos se equivocaron en pensar que podían ganar la guerra. No hay guerrilla que negocie si no tiene la convicción de que no puede ganar la guerra. Eso lo digo por experiencia propia y personal. Y hasta que la FARC no se convenza de que la victoria es imposible, no van a negociar, porque tampoco lo contrario es real. En Colombia, al menos, no ha terminado ninguno de esos conflictos de 100 años con la victoria total y definitiva de una parte sobre la otra. Todos han terminado con acuerdos. Y estoy convencido y seguro, totalmente seguro, que con las FARC también va a haber un acuerdo negociado. Ahora, el tema de los acuerdos suena, si es que no se penetra en la realidad misma, un poco abstracto. En verdad, lo que permite que hayan justamente tanta violencia y tantos acuerdos de paz es que no se han resuelto una serie de problemas internos de la sociedad colombiana, como podría ocurrir con cualquier país latinoamericano. En el caso del Perú, Sendero ha sido derrotado en una alta proporción, y sin embargo subsisten
los problemas que fueron finalmente el caldo de cultivo de esta aventura insurreccional y genocida. En otras palabras, en verdad, para hablar de reconciliación y de acuerdos de paz, las coincidencias, aparte de la operación misma militar o de la guerra, es ponerse de acuerdo en cómo avanzar en tareas de justicia social, de desarrollo, en fin, de armazón o de reingeniería, como se dice ahora, del país. En ese terreno, ¿qué ha pasado, por ejemplo, en Colombia entre el acuerdo de paz con el M-19 hasta hoy? ¿Sienten ustedes que algunos de sus sueños se han podido realizar gracias al acuerdo de paz? Yo estoy convencido que un acuerdo entre partes que piensan distinto y que tienen propuestas distintas para la sociedad tiene que ser un acuerdo de caminos alternativos al de la violencia para la transformación del país. Y en ese sentido son acuerdos esencialmente políticos. Hay una cosa muy importante que cambió en Colombia en estos años, casi que vinculada al acuerdo con el M-19, fue la redacción de una nueva constitución que abre la política colombiana. La política colombiana hasta 1990 era cerrada y estrictamente bipartidista. Y ya oyeron ustedes hoy al presidente del Senado hace un rato decir que los partidos tradicionales, él decía en América Latina, pero reconoce que en Colombia están en una situación de agotamiento. Yo sí creo que lo que ha cambiado en este continente entre el siglo XX y este XXI que empieza es cuál es el camino para el cambio de la sociedad, para esos cambios que no se han hecho en Colombia, mucho menos que en muchos otros países de este continente. ¿Cómo es el camino? Es el camino de la violencia. El golpe de Estado contra Salvador Allende reafirmó en muchos de nosotros en nuestro tiempo que el camino pacífico estaba cerrado, que la victoria electoral no iba a ser respetada. El M-19 nació como resultado de un fraude electoral en 1970 contra un general retirado, el general Rojas Pinilla, populista, por cierto, pero que no le respetaron la victoria electoral. De modo que esa era la idea generalizada en el siglo XX. Cuando Luis Ignacio Lula da Silva gana en Brasil la presidencia, empieza a demostrarse que hay una nueva etapa en América Latina, que sí es posible para alguien como Lula, dirigente obrero de izquierda, con un partido de izquierda, conseguir la victoria en las urnas y que le sea respetada. Muy bien, tenemos que hacer una pausa, son las 9:00 de la mañana y continuamos en esta conversación. Vamos a escuchar también, por supuesto, a Sofía Mager. De noticias. Bienvenida, comisionada Sofía Mager. Gracias, encantada de estar acá. Muy interesante en realidad la realización de este coloquio, de este seminario, Sí. que independientemente, digamos, del intercambio de experiencias, debiera tener un efecto con respecto a la población en general del país, que todavía no llega a visualizar exactamente qué es la Comisión de la Verdad. Se piensa que hay allí una manipulación política, se piensa que van a ser muchos los acusados, que por qué hurgar en el recuerdo. Esta es una de las cosas que a mí más me impresiona como argumento de la gente, ¿no? ¿Por qué hurgar en el pasado? ¿Qué cosa es lo que quieren? ¿Qué procuran? Ya estamos lo suficientemente desunidos, ¿por qué insistir en esto? Y evidentemente, ayer nosotros tuvimos una conversación impresionante con el general Balsa, hoy día también con Antonio Navarro. Evidentemente, estas experiencias ayudan mucho a comprender en qué terreno estamos entrando, a qué nos hemos metido como país y por qué es tan importante. Sí. Reacciones. Primero, dimensionar país, ¿no? O sea, a quienes les parece que esto es hurgar en el pasado y a qué parte del país es un presente sangrante, abierto. Entonces, creo que ahí hay una primera reflexión importante, que no todos los que están en la idea de que no tiene sentido hurgar en el pasado están representando a otro sector que sorprendentemente, y eso es lo que va a salir en el informe, que nosotros mismos que hemos estado en esta investigación estamos asustados de los resultados, de la magnitud de la violencia que se ha vivido en esos 15 años concentradamente, ¿no? Entonces lo que quiero decir es que hemos estado un poco a las espaldas, muchos de nosotros. O sea, ¿cómo es posible que puedan haber muerto? Mira, probablemente si tú haces proyecciones pueden haber muerto más de 30.000 peruanos. En las proyecciones, porque nosotros sabemos que solo hemos recibido 17.000 testimonios, no las hemos tomado de ninguna otra base de datos. He sido
testimonios recogidos por la comisión directamente de campo. Y se han quedado cantidades de zonas sin recoger testimonios. Haciendo una predicción, pueden haber muerto más de 30.000 peruanos. ¿Cómo pudo haber pasado esto sin que en las ciudades no se haya sentido nada y la vida siguió su curso? Eso entonces, y los gobiernos te pueden decir, sí, no era el número uno en su agenda, ni en Belaúnde, ni en García, y en Fujimori ya fue el otro lado, ¿no es cierto? Porque lo usó políticamente hasta el 2000. Eso nos da la medida exactamente de cuán distantes estamos entre nosotros mismos, los peruanos. Yo creo que eso es lo que nos va a confrontar y lo que nos va a poner en la cara, y creo que eso es lo que más nos duele, ¿no? Cuando además hablamos que esto pasó en un sector de la población que no es la mayoría de la población, que es el número 3/4 partes, del 75% de las víctimas de los muertos son quechohablantes. Lo que le decíamos... Permíteme, Rosa María, porque tenemos que hacer un corte. Y permíteme que al reanudar la pausa le pregunte justamente a Antonio Navarro si esto ocurre en Colombia también. Pero vamos a hacer la pausa y retornamos a la comparación, a los efectos de cómo siente la población, qué parte en realidad del país es el que vive el drama. No todo el país lo vive, de hecho. De esta cuestión, en realidad, que señalaba Sofía, tan importante. La primera lección de la comisión es en el sentido de señalar que lo que ha ocurrido no lo vivía todo el país con la misma intensidad y que en el fondo es un sector marginal que sufrió las peores consecuencias de la guerra terrorista. ¿Es el caso colombiano, Antonio? Bueno, en Colombia la violencia más feroz de nuestra historia se dio entre 1948 y 1957. En 9 años se calcula que murieron 300.000 colombianos. Yo creo que ese conflicto resuelto por un acuerdo en su momento entre los dos partidos, liberal y conservador, no suficientemente bien resuelto, es el origen del conflicto que estamos viviendo entre 1964 y hoy. Hoy, aunque las guerrillas que queda todavía alzada en armas, esencialmente las FARC, es una guerrilla campesina, por la situación colombiana sí se ha afectado muchos más sectores de la población. Mire, en Colombia se secuestran 10 personas diarias, 33.600 personas por año, hace 15 años. Entonces eso afecta, por supuesto, a muchos sectores de clase media y aún próspera de la sociedad. Yo tenía un tema que plantearle a Sofía Mager, que conversábamos en la pausa, que es sobre justamente la utilidad de estas comisiones de la verdad. Hay vastos sectores en el Perú que dicen Sendero Luminoso está derrotado militarmente, sus líderes están presos. Y es ahí donde los queremos ver. No queremos ninguna reconciliación con Sendero Luminoso ni con el MRTA. Y esta comisión lo que está haciendo es tratar de juzgar a los que no han sido juzgados, que no son los que están en el lado de la subversión, sino que son los que están en el lado de las Fuerzas Armadas. Ya el Estado de Derecho le ganó a la subversión, los metió presos. ¿Por qué una comisión de la verdad si no va a ser para perseguir a los que persiguieron a los subversivos? ¿Y por qué nos vamos a reconciliar con los subversivos? ¿Qué se responde a esas inquietudes? Mira, primero que es exacto lo que dices de que lo derrotó militarmente, pero no los ha derrotado ideológicamente. Segundo, creo que es súper importante tener claridad que no todos están presos y que Sendero Luminoso no es una banda de delincuentes. Sendero Luminoso es un partido político que tiene una ideología fundamentalista y que plantea la destrucción del sistema, y la destrucción de este Estado que no sirve, que es injusto, y la construcción de un Estado nuevo. Y eso se mantiene incólume y hay entonces todavía bases materiales sobre las cuales su discurso puede seguir teniendo algún tipo de efecto o algún tipo de opción ante ante la negación, por ejemplo, de la justicia, ¿no? Que solicita la gente, cuando la gente te dice la justicia es solo para los ricos y no para los pobres, porque no cree en su poder judicial. El Estado, una segunda
punto que dijiste es que se les derrotó y ganó el Estado de Derecho. Ese es el punto, que no ganó el Estado de Derecho. Y ese es lo que tenemos que enfrentar como país, que no supimos derrotar militarmente, porque había que hacerlo militarmente, a Sendero Luminoso con el Estado de Derecho. Y eso, si no lo revisamos como país, y no para usar una expresión machista, si es que no nos ponemos los pantalones y decimos, mira, lo hicimos mal y no hicimos la inteligencia debida, no diferenciamos en quién era un senderista, qué cosa era un campesino, no ejercimos, ¿ejercimos? Sí. Ejercitamos nuestra responsabilidad democrática como eran los poderes. Esto se ha dado en democracia, supuestamente, y los sectores, los partidos políticos abdicaron del control de los militares y le dejaron la cancha libre a los militares. Los militares también le pueden decir tranquilamente a los presidentes de la República, dijeron, usted no nos dijo que paremos, usted es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y tendría que haber dado algún tipo de indicación. Y no lo hicieron, y los dejaron. Entonces, esas cosas, si es que tú tienes un país que todavía tiene seriosísimos problemas, y no has usado y respetado el Estado de Derecho para combatir y mataste inocentes, ha sido menos. Bueno, una primera conclusión respecto de eso, Sofía, pero nos tenemos que confrontar como sistema. Es lo que nos decía ayer el general Martín Balsa, en el sentido de que el ejército no debería nunca más en nuestros países ocuparse de problemas de seguridad interna, como está ocurriendo en estos momentos, gracias al estado de emergencia. Pero creo que persiste la inquietud de Rosa María, que es la inquietud de mucha gente. Yo también, ¿por qué tengo yo que reconciliarme con Abimael Guzmán? Tú dices que forma un partido político y no un delincuente, pero un partido político que mató y desangró al país y sobre todo mató campesinos, ayacuchanos, andinos. Y que no está tengo yo arrepentido, que reconciliarme, ¿no? con él y que no está arrepentido? Bueno, ¿por qué? Mayor razón, si tiene una propuesta viable, ideológica o políticamente, mayor razón para no reconciliarse con él y arrinconarlo en su prisión perpetua. Yo creo que la reconciliación es un concepto extremadamente complicado. Yo creo que es una aspiración, y creo que como aspiración como país y como peruanos debe estar, pero la reconciliación es un proceso, y es un proceso muy largo, y no puede haber reconciliación si no hay el piso parejo, y no puede haber reconciliación con una persona que además ni siquiera se ha arrepentido, pero ni aún el arrepentimiento te quita la necesidad de purgar una pena. Yo por principio te digo, no estoy de acuerdo con la cadena perpetua, o sea, para mí es una pena de muerte encubierta, o sea, estoy en contra de la cadena perpetua, pero no creo que pueda haber reconciliación con personas que no se han arrepentido, pero además yo creo que tiene que pasar mucho tiempo en el país para poder aceptar a una persona que te degolló o mandó a degollar, y que los aniquilamientos fueron parte del costo de la guerra, ¿no? Entonces es muy difícil, y que se mantienen esa ideología y piensan que hay que seguir así, y que no estuvo mal, y que lo que hicieron en el 93 es que ya no habían condiciones para continuar la guerra. Esos son los términos no en es que se ha arrepentido o ha cambiado, simplemente ha cambiado el panorama internacional, pero se mantiene perfectamente la salida del aniquilamiento, y que hay que acabar con el viejo Estado, y eso... Esos son los términos en que Guzmán se ha declarado ante la Comisión de la Verdad. Sí, lo ha declarado, sí, claro. O sea, se mantiene incólume en su propuesta ideológica, ¿no? Por cierto que la idea de reconciliación pues es mucho más amplia que solamente con los grupos, digamos, senderistas, y es allí donde quizá está el mayor desafío. Porque podrá discutirse, digamos, las razones por las cuales la Comisión de la Verdad ha funcionado y ha actuado como ha actuado. Lo que no se puede discutir es que las condiciones del Perú, y eso hace también que vivamos una paradoja. En verdad estamos en una situación de emergencia gravísima, de crisis institucional muy fuerte, y al mismo tiempo la Comisión de la Verdad debiera ser uno de los centros de atención, más incluso que el Acuerdo Nacional en algunos casos. Sin embargo, ha pasado a ser algo anexo, diferente, ¿no?
la gente dice, pero ustedes hablan pues de cosas del pasado y estamos en la urgencia de hoy día, en fin. El desafío de la reconciliación entre nosotros mismos y que esto suponga trabajo social, política, justicia, en fin, todo lo que se viene reclamando secularmente en el Perú. Eso es lo difícil de imaginar y de montar y de señalar como comisión. Yo creo que la comisión es una gran oportunidad para, o sea, como reserva de valores, como reserva ética de qué es lo que nos une como país. Creo que podría convertirse en una oportunidad en que pones cosas tan horribles como los crímenes, los asesinatos, los enfrentamientos entre familias, entre campesinos, pero que nos están poniendo sobre la mesa la importancia de reencontrarnos como personas, pero además de revisar nuestra democracia y de revisar nuestro Estado de Derecho y cómo somos capaces de respetarlo o no, y sentar bases, ¿no? O sea, ese es el ideal, ¿no es cierto? O sea, cómo aprovechamos esto que la Comisión va a tirar en la cara al país, y que alguna gente está muy preocupada, por ejemplo, porque había un editorial que decía 150 militares estarían casi por ser denunciados, ¿no? O sea, empiezan a imaginarse cosas horrendas que puede venir desde la Comisión de la Verdad, y yo creo que lo que va a hacer la Comisión de la Verdad es que nos va a confrontar con ese forro, nuestro conchito de adentro peruanos. Oye, ¿qué somos como país? O sea, recuperemos valores. Creo que es por ahí, ¿no? O sea, es una reflexión que ojalá que no la dejemos pasar. Sin duda. Muy bien, muchísimas gracias a Sofía Majer. Última intervención de nuestro amigo Antonio Navarro. Yo quiero decir algo sobre la reconciliación. La reconciliación no puede ser que desaparezca el conflicto social. La reconciliación no puede significar que desaparezcan las diversas visiones de cómo debe orientarse un Estado. La reconciliación no puede ser que todos no pensemos igual. Eso sería absolutamente utópico. Ni siquiera que todos nos volvamos amigos y nos intercambiemos visitas en las casas. No. La reconciliación significa que la democracia que construimos es suficientemente buena para que diversas opciones y opiniones puedan dirimirse en democracia sin uso de la violencia. Yo diría que la reconciliación es lograr una democracia que reconozca opciones distintas, que las respete y que dirima sus conflictos sin uso de la violencia. Esa es la reconciliación, digamos, política, que yo creo que es esencial. De modo que es un mejoramiento de la democracia. Muy importante. Muchas gracias a Antonio Navarro Wolf y a Sofía Majer por habernos visitado y haber permitido este diálogo tan constructivo. Muy buenos días.